Bueno, mis queridos amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Voy a estar aquí, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, siendo obediente a su palabra y a lo que Él me mande, no voy a callar. Y lo voy a hablar. Porque siento la tristeza de Dios y la ira de Dios. Siento el celo de Dios. Y si ya nadie se atreve a hablar las cosas, yo lo voy a hacer. Porque todo lo que Dios me mande, yo lo voy a hablar. Santo, aquí estoy delante de tu presencia. Solo soy una sierva inútil delante de tu presencia, Padre. Estaba viendo un video. Fue triste, pero fue maravilloso a la vez quedarme ahí para ver en la condición que están estos hipócritas. Que dicen ser cristianos. Que dicen ser cristianos, santos, y no lo son. Son unos burladores, hijos del diablo, que han querido voluntariamente burlarse de la palabra de Dios. Burlarse de la santidad, de la limpieza de Dios hacia su pueblo. Y lo voy a decir por nombre a estas hipócritas hijas del diablo, que si no se arrepienten se las va a llevar el diablo y les va a caer el juicio de Dios por burlarse de su palabra. Hipócritas. Ustedes son unas hipócritas, las amáis, hijas del diablo que son. Ay, santo Jehová. Arrepiéntanse y Dios permita que vean el video. Arrepiéntanse antes que el juicio les acontezca y el diablo se las lleve al mismísimo infierno. Y el canal de estas mundanas hijas del diablo se llama Generación Pentecostal. Y yo veía ese video y se burlaban de la santidad de Dios, de toda la inmundicia que Dios quita cuando te conviertes de todo corazón. Se burlaban porque me imagino que Dios envió a uno de sus siervos a reprender lo que estaban haciendo mal, sobre su vestimenta, sobre cambiar la naturaleza de Dios, sobre pintarse el pelo, porque cuando tú te pintas el pelo, cuando tú te lo planchas, tú estás queriendo decir que Dios hizo mal la naturaleza, que Dios hizo mal tu cabello. Cuando tú te maquillas, tú estás diciendo que Dios hizo mal la naturaleza que puso en ti. Por eso, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay si ya la iglesia actúa igual que los del mundo, mis amados hermanos? Ya son muy pocos los que se guardan para Dios. Y estas hijas del diablo, donde yo veía ese video, se burlaban de aquellos siervos que reprendieron lo que estaba mal en ellas. Mujeres sensuales en el altar. Mujeres sensuales en estos programas, provocando de maldad y voluntariamente que hombres la codicien, que pequen. Porque simplemente ellas se aman a sí mismas y quieren agradar su carne y sus propias concupiscencias carnales y no quieren agradar a Dios. Podemos entender que hay veces que son personas atadas y no tienen conocimiento, pero hay otras que tienen el conocimiento y de maldad se visten provocativas para hacer caer a los siervos de Dios, para hacer caer a aquellos que aún no han madurado espiritualmente, mis queridos amados hermanos. Entonces sentí la ira de Dios y el celo por su palabra, y el Señor con su Espíritu Santo me tocaba fuertemente que subiera este video, para que usted se prepare y entienda que no cualquiera entrará en reino de Dios, que han cogido la casa de Dios. Hay adulterio, hay fornicación, hay tanta basura, tanta inmundicia dentro de la casa de Dios, en los altares, gente en pecado.
Gente mundana con la basura del diablo y del mundo, trepándose los altares, y ya Dios está harto de todo esto. Porque se supone que el pueblo hiciera una diferencia. Y hay muy pocos que están haciendo la diferencia y piensan que la casa de Dios es cualquier cosa. Pues no. Y si ustedes no se arrepienten, pronto la ira de Dios los va a coger. Los va a coger. Porque Dios, desde hace muchos años atrás, Dios ya está advirtiendo de lo que iba a acontecer. Entonces estas charlatanas se burlaban de las personas que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y primeramente, hijas del diablo, ustedes se están burlando de Dios. Ustedes le están pasando por encima la palabra de Dios. Y si ustedes no se arrepienten a tiempo, el juicio de Dios les va a acontecer. Cuando ustedes menos se lo esperen. Porque de Dios nadie se burla y la palabra lo dice. Y el tema que Dios me daba, Dios no puede ser burlado. Entonces sigo con el tema otra vez. Estas mujeres se reían a carcajadas, burlándose de Dios, de su palabra, de su santidad, de la hermosura de su santidad. Porque a mí Dios me quitó toda esa basura, mis queridos amados hermanos. Nosotros tenemos que entender la maravilla de la naturaleza, que como nos creó, así le agradó desde el principio de la creación. Que cuando usted se maquilla, usted es una hipócrita. Usted está viviendo de apariencia. Usted está siendo partícipe de las mentiras del diablo. ¿Para qué necesitas cubrir la naturaleza de Dios? ¿Por qué tienes que esconder la naturaleza de Dios? Como si se avergonzaran de Dios. Son unos hipócritas, hijos del diablo. Y el Señor lo que me decía cuando yo veía esto, que ya el diablo y sus demonios no tienen que ver, ya es el ser humano que quiere estar pecando, que le ha dado la espalda a Dios. Hay un cierto límite, porque Dios es justo, donde le permite ciertas cosas al diablo y a sus demonios. Pero ya basta, mis queridos amados hermanos. La mayoría es porque quieren seguir pecando. Y voy a hablar todo lo que el Espíritu me mande, así se hará. Porque aquí la que después se lleva las consecuencias soy yo si no hablo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en una iglesia donde yo estaba, Dios me sacó de ahí. ¿Por qué? Porque el Señor intentó hablarle, y desde hace muchos años atrás, a este pueblo de Israel rebelde, desobediente, que son sordos, que son ciegos, que están muertos espiritualmente. Y esas cosas que hacen vendiendo en la casa de Dios. Cuando la palabra dice, da por gracia lo que recibisteis por gracia. Y la casa de Dios no es para venta, no es para estar comiendo y metiendo basura del diablo en la casa de Dios. Es para orar, es para ayunar, es para buscar la presencia de Dios. Porque Dios estableció la iglesia que fuera para eso, para la búsqueda de Dios. Y ustedes, hipócritas, la han convertido en cueva de ladrones, en discotecas, en basura del diablo. Ustedes metiendo toda festividad, toda tradición pagana, que en Colosenses 2:8 lo dice. No se dejen engañar por esas tradiciones de los hombres, por esos propios pensamientos, esos establecimientos puestos por el mismo hombre que no proviene de Dios. Y la gente sigue en la misma basura, en la misma inmundicia, celebrando cumpleaños, metiendo todas estas festividades del mundo. Entonces, ¿qué diferencia estás haciendo, mi querido amado hermano? Nada estás haciendo. Entonces, tienen que aceptar la realidad que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de Dios. Que no cualquiera entrará al reino de Dios. Mira cómo se rebeló el diablo. Mira el orgullo y la altivez que se le metió al diablo. Que el Señor lo reprenda. En nombre de Jesús, estas hijas del diablo así creen que van a entrar al reino de Dios, participando de las cosas del mundo, vistiéndose como quiere, haciendo lo que quiera, viviendo en sus propias concupiscencias y deseos carnales. Y tú piensas que así te vas a ir. Pues yo sé a dónde tú vas si no te arrepientes, porque la palabra de Dios lo dice, que nada inmundo entrará en el reino de Dios. ¿Cuántas personas no están en el infierno? Y no fue por falta de palabra, simplemente fue porque ellos no quisieron obedecer la voz de Dios, porque Dios les dio oportunidad, porque Dios es un Dios justo y no hay ni uno en el infierno que pueda decir que no se le habló la palabra de Dios. Porque ellos se acuerdan cuando están ahí. Ya, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no obedecí esa última vez que Dios me estaba dando la oportunidad?
Porque entienda que todo lo que hay en el mundo proviene del diablo. Toda la inmundicia, toda esta basura, todas estas cosas del mundo provienen del enemigo, que el Señor nos reprenda en el nombre de Jesús. No, pero la iglesia quiere seguir dándole la espalda a Dios. La iglesia quiere seguir haciendo lo que le da la gana. Y uno tiene que estar soportando esto porque ustedes lo han decidido así. Charlatanes. Metiendo basura en la casa de Dios. Metiendo inmundicia. Entonces ya uno entra y uno no sabe para dónde mirar. Uno no sabe qué hacer. Porque visten deshonestamente delante de la presencia de Dios. Porque visten como quieren. Le faltan el respeto a Dios y al prójimo también. Y se paran en el altar atrevidamente, vistiendo indecentemente, mostrando la vergüenza de la desnudez. Ya no hay respeto, mi querido amado hermano. Ya no hay reverencia ante la presencia de Dios. Y si hay temor, son muy pocos los que tienen el temor de Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo, iglesia? No estás haciendo nada. La iglesia no está preparada y no lo entiende todavía. La iglesia ha cogido todo lo del mundo y piensa que así le va a faltar el respeto a Dios. Meterse así, no, estás equivocado. Por la gracia y misericordia de Dios, una vez Dios me mostró una visión del arrebatamiento donde yo iba. No porque lo merezca, sino porque me mostró la verdad, que yo iba. Y me iba con Él. Y cuando miro así un poco para abajo, había una persona que pensaba que iba a entrar, y cuando él se veía que estaba elevado, el Señor lo botó, mi querido amado hermano, porque los tibios los vomitará de su boca. Y ahí Dios me mostraba y me lo decía, estos son de las personas que vivieron de acuerdo a sus propias concupiscencias, que pensaron que a mi reino iban a entrar así porque sí, y ese hombre empezó a gritar cuando vio que empezó a descender hacia la tierra otra vez. Entienda que Él es un Dios grande, que Él creó el cielo y la tierra, que usted no puede vivir como se le dé la gana, que usted tendrá que darle cuentas en el día del juicio, o que le puede acontecer el juicio antes, porque hay cosas que Dios las deja para el día del juicio, pero hay justicia que Él las toma ya, mis queridos amados hermanos. Ahora estamos hablando del día de hoy. Y esto del COVID no es el juicio de Dios, que Dios desde hace años lo estaba diciendo, que iba a venir un ay, que iba a venir algo, porque la iglesia estaba en inmundicia, estaban con pecados ocultos. Y lo que ustedes no entienden es que si ustedes se arrepintieran de todo corazón, vivieran una vida agradable, mira, no ocurren tantas desgracias. Porque Dios les dio oportunidad de que se arrepintieran, y todavía lo sigue haciendo, pero hasta un cierto límite. Entonces, pues, no pueden quejarse que Dios no me dio oportunidad. Usted es un hipócrita si se atreve a decir que Dios no le dio oportunidad de arrepentirse. Años que Dios ya está cansado. ¿Sabe lo que es todo tiempo, en todo momento, de decir que se arrepientan? Que simplemente sometan la carne y vivan conforme a su voluntad, porque no somos de este mundo y ustedes no se quieren arrepentir. Entonces, mis queridos amados hermanos, el tema es: Dios no puede ser burlado. Usted tiene que entenderlo. Mira esto, vuelvo y digo, este video desagradable, donde estas charlatanas, hijas del diablo, se burlaban de la palabra de Dios, porque quieren seguir en vanidad, en su inmundicia, porque se pintan el pelo, porque visten desnudas, provocativas delante de la presencia de Dios. Y ahí el Espíritu Santo me dijo: mira, ya no es el enemigo, no son los demonios, son ellas que quieren estar así. Así hay muchos hoy día, santo. Así hay muchos hoy día, hablando sinceramente, que es porque ellos quieren estar así. Porque en esta iglesia donde Dios me sacó, el Señor me mostró la verdad. Y estas personas seguían en la basura, y ellos querían seguir celebrando las festividades paganas. Ellos querían seguir metiendo tanta basura y tanta porquería en el altar de Dios. Ellos no querían vivir conforme a la voluntad de Dios, y así hay muchas iglesias.
hablando directamente y como se supone que se hable las cosas. Entonces vuelvo con el tema. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y Dios sigue siendo el mismo desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo. Que si Él quiere enviar un juicio, lo envía. Y hay un cierto límite porque Jeremías ayunó y oró por un pueblo y Dios estaba tan cansado que le dijo que ese ayuno no lo iba a ver, no iba a escuchar su oración. Porque este pueblo había llegado hasta un cierto límite que hastió el alma de Dios, que lo tenía indignado, porque era tanto el abuso, conforme, ¿verdad?, a el tiempo de misericordia, de arrepentimiento que Dios le dio a este pueblo y no quería. Pues llegó un cierto momento que el Señor le dijo, no te oiré, no pidas por este pueblo. Y el Señor envió juicio. Y así está hoy día la humanidad, dándole la espalda a Dios. Dándole la espalda a Dios porque quieren seguirle la basura del mundo. No quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos no quieren aceptar que fueron creados por Dios para vivir de acuerdo a su voluntad, porque Jesús dijo que estábamos aquí para llevar fruto, para predicar el evangelio, porque no somos de aquí, porque estamos emprestados, porque tenemos que estar apartados de las cosas del mundo. Entonces, aquí escribí, ¿verdad?, que el Espíritu Santo me ayudó. Estas mujeres en su hablar lo que estaban haciendo era una humillación hacia Dios y pasándole por encima la palabra de Dios y burlándose de la palabra de Dios. Entonces, por la gracia y misericordia de Dios, vamos a Gálatas, mis queridos amados hermanos. Espíritu Santo de Dios, guíame. Yo soy siervo inútil aquí delante de tu presencia, Señor. Aquí tú eres el que lo sabes todo. Nosotros no sabemos nada. Es porque tú nos enseñas con tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Manifiéstate en este lugar. Dije Gálatas, mis queridos amados hermanos. Tome su Biblia en donde usted se encuentre. Y nosotros tenemos que tener entendido que son muy pocos los que se van. Y parece que la gente se le ha olvidado esto, parece. Si no vives de acuerdo a la voluntad de Dios, no te vistas que no vas. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Esto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé tu Espíritu Santo guiándome a toda justicia, a toda verdad. Nunca permitas que sea yo hablando humanamente, sino que sea tu Santo Espíritu, Padre amado, hablando a través de mi boca. Esto te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Mira lo que dice, no os engañéis, no se engañen. Dios, el Padre, no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta charlatana lo que le gusta es sembrar para la carne. Hijas del diablo, hijos del diablo también, los mundanos de hoy día. Lo que le gusta es sembrar para la carne. Lo que le gusta es vivir conforme a la gente del mundo. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne que dice que segará, corrupción, inmundicia. Y eso es lo que estas hijas del diablo hoy día están como dice aquí, segando. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pues si se quieren quedar en la muerte, y le hablo a la generación pentecostal esta del programa de YouTube, si ustedes se quieren quedar en la muerte espiritual, quédense en la muerte espiritual, hijas del diablo, indecentes, irrespetuosas ante la presencia de Dios. Quédense afuera y no estén diciendo que ustedes son cristianas y avergonzando el evangelio de Dios. Reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo toda malicia en esta hora en el nombre de Jesús. Pero mira, no diga que eres evangélico para estar vistiendo como se te pegue la gana, para estar vistiendo de una manera provocativa como las del mundo, para que simplemente te codicien. Y no es para vivir para Dios.
Porque el que ama a Dios verdaderamente se viste para Él y acepta la realidad de lo que Dios nos mandó a hacer. Cómo vivir, cómo conducirnos en este mundo corrompido. Cómo vestirnos, porque cuando yo me visto para el Señor Jesucristo, que es mi novio, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero no, hoy día quieren andar como ellas quieren. Con esa, como Dios le mostró al siervo allí Ávila, con esa falda rajada, mostrando la vergüenza de la desnudez. Con esas faldas cortas que son puestas por impíos, enemigos de Dios, que el Señor se lo dijo allí a Ávila. Puestos por homosexuales y enemigos de Dios, mis queridos amados hermanos. Es que las cosas que se están viendo hoy día van de mal en peor. Esto está de mal en peor. Implica que nos preparemos más porque Cristo viene ya. Y la gente vive como si Cristo no fuera a venir. Vamos, mis queridos amados hermanos, por la gracia y misericordia de Dios, a 2 de Pedro, el capítulo 3. Mira lo que dice, mi querido amado hermano. 2 de Pedro, el capítulo 3. El día del Señor vendrá, Santo Jehová. Vamos aquí por la gracia y misericordia del Señor a leerlo del 1 al 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto. Mira lo que dice el apóstol Pedro aquí, a través del Santo Espíritu de Dios. Mira lo que él dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación. Está exhortando a la iglesia. Vuestro limpio entendimiento, que ya el entendimiento tiene que estar limpio, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos que profetas. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, Él sigue diciendo lo mismo. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Menciona primero los santos profetas y luego dice que, y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores. Y estas charlatanas hijas del diablo son unas burladoras. Que el Señor las reprenda en el nombre de Jesucristo. Andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué concupiscencia? Deseos o apetitos desordenados, mundanos del mundo. Especialmente aquellos relacionados con la gratificación, lo que le agrada a la carne de los sentidos y que se consideran contrarios a la voluntad de Dios. Y estas hijas del diablo ahí burlándose y mostrando que es porque ellas quieren estar así. Por eso que atacan a los siervos de Dios. Y parece que es que se les olvida que no estás desechando al hombre, tú estás desechando a Dios. Cuando tú te pones a burlarte de lo que el siervo de Dios predica, de lo que el siervo de Dios te está diciendo, de cómo tienes que conducirte en esta vida, de cómo tienes que vivir, estás desechando a Dios. No al hombre, vuelvo y repito. Entonces, vamos a Juan 8. Donde el amado Jesús habla fuerte. Yo lo que no entiendo es que tiene que ser por sus propias concupiscencias que tratan de estar metiendo un Dios santo, justo, puro y limpio, como que no hablaba fuerte y no les decía las cosas en la cara a la gente como era. Cuando aquí vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo. Juan 8. Juan 8, mis queridos amados hermanos, el versículo 43
del versículo 43 al 47. Dice el tema: soy de vuestro padre el diablo. Y el amado Señor Jesucristo les decía a estas personas, le decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Santo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y así está la iglesia hoy día. Así está la iglesia hoy día queriendo hacer todo lo del diablo. Queriendo tener todos los deseos que provienen del diablo y de sus demonios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, mira lo que el Señor Jesús decía, y a mí, estamos hablando del Hijo de Dios que vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros para darnos su palabra. Y él dijo: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y así están hoy día. No quieren oír la palabra de Dios. Simplemente quieren que se le predique mentira. Pero no, yo vine aquí a hablar lo que Dios me mandó. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios como estas hijas del diablo. Ustedes no son de Dios, Amasai. Por eso ustedes no quieren oír la palabra de Dios. Y quieren establecer su propia palabra. Charlatanas que son, que si no se arrepienten a tiempo, el juicio de Dios le va a acontecer cuando menos se lo esperen. Por eso Jesús lo dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso, por esto no las sois vosotros, porque no sois de Dios. Eso tenemos que entender que cuando no oigan es porque no son de Dios. Que esa está en la realidad de la palabra de Dios. Vamos a segunda de Timoteo. Y hay que hablar. Cuando nosotros hablamos la verdad, conforme a la voluntad de Dios, hay un respaldo y una protección de Dios. Y si Dios permitiera que pasara algo, tenemos que estar preparados para todo. Porque si verdaderamente somos siervos de Dios, tenemos que predicar lo que el Espíritu Santo ponga en nosotros. Lo que Dios dice. Mira los profetas qué valientes eran. Siempre estaban ahí con el Señor. Y hablaban todo conforme a la voluntad de Dios. Y lo más importante era que si muchos no oían, pero ellos tenían a Dios. En todo tiempo, en todo momento. Tenían el amor de Dios, tenían la presencia de Dios, la compañía de Dios ahí, en todo tiempo, en todo momento. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, del versículo 1 al 4. Mira lo que dice mi amado hermano. En segunda de Timoteo, el capítulo 3, el tema dice: carácter de los hombres en los postreros días. Mira, el carácter, lo que se iba a manifestar en los postreros días, el comportamiento de las personas. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos los que estamos viviendo hoy día. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, se amarán a sí mismos y ellos buscarán lo que le agrada a ellos y no lo de Dios. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, malagradecidos, impíos, actuando como ¿qué? Como el del mundo, sin afecto natural, sin ningún amor, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. ¿Sabe qué? Son palabras fuertes y preocupantes, crueles. No tendrán piedad de nada, aborrecedores de lo bueno. No les importará qué daño le hacen a las ovejas y no le hablarán la verdad. Sí hay un pequeño remanente todavía, pero tenemos que estar apercibidos porque hay muchos falsos por ahí ya que no quieren predicar la verdad de Dios y no les están alertando al pueblo que queda poco tiempo y que sin santidad nadie verá al Señor. Y no le están predicando que se arrepientan de sus pecados y que se aparten de la inmundicia.
Aborrecedores de lo bueno, ¿de qué? De la palabra de Dios, de todo lo bueno que proviene de Dios, de lo limpio, de lo puro, del sometimiento que tiene que haber en la vida que uno tiene que tener con el Señor. Traidores. ¿Traidores por qué? Porque no hablarán la verdad, porque no vivirán conforme a la voluntad de Dios. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y guarde nuestros corazones, para nosotros mantenernos firmes siempre. Porque cuando nosotros hablamos la verdad, mis queridos amados hermanos, vuelvo y digo, tenemos el respaldo de Dios, tenemos la protección de Dios. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de que de la carnalidad y de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos carnales. Vamos a Isaías 6:1, que ya estoy terminando aquí, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Isaías, el capítulo, mis queridos amados hermanos, 6. Y el versículo 1 dice, visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, mira la maravilla, como especifica la santidad de Dios. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿y qué dice? Y sus faldas llenaban el templo. Mira la santidad de Dios. Y esta hija del diablo, mostrando la vergüenza, la desnudez, con ropa ceñida al cuerpo, espíritus de estos seductores. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque hay un cierto momento que vuelvo y digo, no todo el tiempo es la malicia. Es porque ya voluntariamente la persona quiere hacer esta maldad en cuestión de provocar a los varones, de faltarle respeto a Dios en su altar, de faltarle respeto a Dios tanto en su entrada como en la salida en el altar de Dios. Mira las características de la santidad de Dios. ¿Sabe lo que es que diga que sus faldas llenaban el templo? Imagínese la santidad que Dios demanda de su iglesia. La santidad hermosa, mis queridos amados hermanos. Porque vuelvo y digo que es que ya esto es cuestión del ser humano. Ya no tiene que ver las malicias. El ser humano simplemente se ha olvidado de Dios, simplemente rechaza su santidad, simplemente rechaza a su Hijo. Simplemente rechaza todo lo que Dios quiere maravilloso para ellos, porque es que no entienden. Está la salvación por medio de cada alma que rechaza a Dios, más está el regalo de lo que Dios tiene para su pueblo en el reino de los cielos. Y si vemos, mis queridos amados hermanos, desde el principio, Dios no es malo. Dios ha dado mucha oportunidad. Y todo lo que Dios ha establecido hasta Apocalipsis, Él es justo de lo que tiene que acontecer. Porque fueron personas que le dieron la espalda a Dios. Él es un Dios poderoso que habla, mira, que trata con su pueblo. Que le da la oportunidad que se arrepienta, que el que está caído, el Señor lo levanta. ¿Sabe lo que es tener un Dios así, mi querido amado hermano? Que te da la oportunidad que si hoy le has fallado, te arrepienta de todos tus pecados en esta hora y Él te levanta, pero te dice, vete y no peques más. Porque dice que no abusemos de la gracia de Dios. Eso es lo que no entiende hoy día la iglesia de Dios. No es de que sigas pecando, que dice que no pisotees su sangre, mi amado hermano. Y para eso nos dio a su Espíritu Santo, para que nos ayude a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vuelvo y leo, porque es que dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mira el respeto, mira la santidad que tiene Dios.
Entonces dice, y sus faldas llenaban el templo. Mira, vuelvo y digo, la santidad de Dios. Mira el respeto que hay que tener. Mira que la gente no tiene excusa. Porque aquí está toda la verdad. Para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a Ezequiel terminando aquí en este versículo. Gracias a la misericordia de Dios. ¿Y qué sería de nosotros sin Dios? Eso es lo que no entiende la humanidad. Ahora mismo el mundo está sostenido gracias a la misericordia de Dios. Pero el Señor nos dejó el trabajo de predicar la verdad, de hacer su voluntad. Y la iglesia no quiere. Yo no puedo mentir. Yo no puedo estar diciendo mentiras. Yo tengo que decir lo que Dios me está diciendo, que la iglesia no está bien delante de la presencia del Señor. Hay una muerte, una decadencia espiritual y la iglesia de Dios no está preparada. Está en inmundicia. Está indecente delante de la presencia de Dios. Vamos al capítulo de Ezequiel 44. Por la gracia y misericordia del Señor, mis queridos amados hermanos. Y el versículo 23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Por eso digo, lo que Dios me mande, eso diré. Y Dios ha dado el ejemplo de que nosotros, como su pueblo, tenemos que hablarle la verdad a la iglesia. Y mira lo que Dios le dijo al profeta, y enseñarán a mi pueblo, le dijo al profeta, a mi pueblo, a diferenciar entre lo santo y lo profano, lo que es de Dios y lo que es del mundo. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio, para que no metan inmundicia y basura en la casa de Dios. Pero vamos a dejarlo ahí, porque el diablo tiene sus engaños y estas cositas, y hay algunos que por falta de conocimiento no entienden esto de las festividades. Pero hay unos charlatanes que tienen el conocimiento y no se puede meter al enemigo y sus demonios ahí. ¿Por qué? Porque son ellos que lo quieren hacer ya. Por eso es que Dios, por su gracia y misericordia, le habla a su pueblo verdadero, ¿verdad? El que está firme. Para que entiendan que hay pastores charlatanes que es que simplemente ellos quieren seguir en la inmundicia y tienen el conocimiento de que lo que están haciendo está mal, pero ellos lo quieren seguir practicando. Vamos a Apocalipsis 21, 27, que sería lo último, conforme a la, ¿verdad?, misericordia y la gracia de Dios inmerecida. Vamos a, por la gracia y misericordia de las santas escrituras de Dios, mis queridos amados hermanos. Este sería el capítulo 21 de Apocalipsis. El versículo 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que el Espíritu Santo se ha ido de muchas iglesias ya. Porque lo está diciendo un Espíritu Santo. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo también. Entonces, mis queridos amados hermanos, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Abominación, idolatría y todas estas basuras de las festividades y todas las cosas del mundo. Y lo dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Entonces, nosotros no somos más grandes que Dios. Tú no eres más grande que Dios para estar, ¿verdad?, queriendo hacer lo que te da la gana, si es Dios el que estableció todo esto. Y Él mismo lo está diciendo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda y no entrará. Y en una visión de que Dios me mostró para el mensaje para Puerto Rico, me
me mostraba que ya las bodas del Cordero estaban preparadas, pero ¿qué me dijo el Señor Jesucristo por su gracia y misericordia? Que muchos se creen que van a entrar así de fácilmente y no. No, tú tienes que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si piensas como en la visión, como aquel hombre, subir así porque sí, así mismo como él pensó que estaba volando, así mismo bajó otra vez a la tierra, santo. Y estas cosas Dios las muestra para que nosotros entendamos que hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que Dios no miente, que el mentiroso es el diablo, que el Señor los reprenda. Y estos charlatanes también, que ya son ellos, vuelvo y repito, que quieren seguir en su propia maldad y voluntariamente haciendo toda esta maldad, mis queridos amados hermanos. Entonces, el que me faltó fue Santiago capítulo 1, el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Y Dios con su Espíritu Santo me mostraba que estas mujeres era de su propia concupiscencia que estaban atrayendo y seduciendo, santo, a las personas para que caigan en la mentira. Porque vuelvo y digo, hay personas que tienen el conocimiento de que lo que están haciendo está mal, pero quieren hacerle maldad a los otros, santo. No quieren ser salvos ellos mismos y tampoco quieren que los otros sean salvos. Están como los fariseos cuando Jesús se los dijo, ustedes no entran y tampoco dejan entrar. Que el Señor reprenda al diablo y a sus demonios. Y el Señor reprenda con su Espíritu Santo toda desobediencia y toda ingratitud de estas personas. Hasta aquí sería mi parte y le doy gracias a Dios porque he sido obediente conforme al mensaje que tiene para su pueblo y para, hablando colectivamente, como dice una sierva de Dios, o generalmente como se pueda decir. Y Dios hará llegar, ¿verdad?, al correcto su palabra verdadera, porque sé que no todos quieren hacer la voluntad de Dios. Así que hasta aquí sería mi parte, gracias a la misericordia del Señor. Y hasta la próxima, si Dios así me lo permite y si Cristo no viene ya. Y que nos ayude como iglesia a estar preparados. Porque la iglesia no está preparada. Así que bendiciones en el amor del Señor Jesucristo a toda su familia.